Ya, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a los organizadores de esta jornada. Es para mí un honor estar aquí y muchas gracias porque es la primera vez que vengo en su isla, que es un lugar muy lindo y el vino también muy bueno. Sí. Am, ¿Está bien? Muchas gracias. Primero me voy a presentar. Entonces me llamo Didier Delzesco. U en francés es O, es una coquetería francesa, disculpa. Y soy director de la Federación Nacional de los Interprofesional del Vino Francés y voy a presentar lo que es la interprofesional en Francia. Sí, entonces la Federación Nacional, el sistema de la interprofesional en Francia es muy antiguo, ha empezado durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en una región que todos conocen, que es Champagne. Entonces, lo que ocurrió en esa época es que los alemanes que estaban en Francia durante la Segunda Guerra iban en Champaña y sacaban champaña en las bodegas y al final hay un sistema colectivo que se ha puesto en plaza para ayudar a los viticultores, es decir, que han hecho una repartición de lo que sacaban los alemanes del Champaña. Y entonces ha empezado el sistema colectivo en la región de Champaña y lo mismo en Bordeaux. Y entonces ha empezado a crear las interprofesional, que es un sistema colectivo que junta en un lado los productores de uva y al lado los productores, los negociantes de vino. Entonces en Francia hay 23 interprofesional y podemos hacer una vuelta de Francia sin bicicleta, con vasos. Entonces son todas las regiones que producen vino, es decir, Champagne, si miramos así, disculpa, no sé si conocen Champagne, Alsace, después Borgoña, Beaujolais, Côte-du-Rhône, provincia que es rosado, Languedoc-Roussillon, suroeste, Bordeaux, y después Loire, Pays de la Loire. Y encima del vino tenemos también dos miembros que producen Cognac y Armagnac, que es espirituoso. En Francia tenemos 60 interprofesional, hay vino, pero hay también leche, persona interprofesional a nivel nacional, leche, vacuno, cerdo, pollo, frutales, cereales, 60 y 23 son del vino. Así es la lista de todos los miembros de nuestra federación. Después hay que ver ¿a qué sirve una interprofesional? Entonces voy a hacer una pequeña presentación de lo que es una interprofesional. Hay una regulación tanto al nivel nacional que al nivel de Europa que reconoce el sistema interprofesional. Primero era en Francia y desde 2013 ha ocurrido una regulación al nivel de Europa. Y la meta es reunir diferentes partes de la cadena de los sectores agrarios y agroalimentarios para desarrollar proyectos colectivos. Siempre para constituir una interprofesión es importante tener la parte de agrícola, los productores, y después otra parte. Entonces, en Francia hay interprofesional muy larga, es el caso del cerdo, hay piensos, empresas de piensos, productores, mataderos, empresas de embutidos y después distribuidores, que es muy largo y se pelean a veces, discuten mucho. Y hay sistema más corto, como el vino, hay los productores, los negociantes. En la regulación que sea al nivel nacional o al nivel de Europa, hay, como decir, acciones que pueden llevar las interprofesionales, es definidas dentro de las regulaciones. Entonces, primero es una representación política del sector. Cuando tenemos que hablar con el ministro de Agricultura en Francia, las interprofesionales son uno de los que hablan con el gobierno para discutir de los temas importantes para el sector. La promoción, ustedes acaban de hablar de la promoción. Todas las interprofesiones en Francia hacen promoción al nivel
nacional en Francia, pero también al nivel internacional. Participar en la feria en China, en Estados Unidos, en Inglaterra, esas son acciones muy corrientes que hacen las interprofesionales para hacer la promoción de los vinos franceses afuera de Francia. Después, investigación y desarrollo vitivinícola es un tema muy importante, sobre todo con el cambio climático. No sé cómo se pasan las cosas aquí, pero en Francia tenemos muchos problemas de multiplicación de enfermedades y muchos problemas para los productores de uva. Y las interprofesionales tienen muchos programas para ayudar, acompañar a los productores para luchar contra todos esos problemas. Después, regulación, contractualización, esos son más un aspecto jurídico. Hay una contractualización muy importante en el sector vitivinícola francés y las interprofesionales manejan este tipo de contrato entre los productores y los negociantes. Y acción técnicas, lo que decía, con el cambio climático, agua, riego, enfermedades y todo tipo de protección contra helada, porque ahí tenemos muchos problemas de frío al principio de la primavera y hemos perdido muchas producciones con esos problemas climáticos. Entonces es muy importante estudiar esos problemas y intentar encontrar soluciones. Lo que decía de los interprofesionales es una manera de trabajar juntos. No es fácil, hay que escoger este sistema. Lo que decimos en Francia, no hay verdad con una grande B, hay manera de ver las cosas. Se puede hacer las cosas solo o se puede hacer las cosas de manera colectiva. En el sistema interprofesional es colectivo, es decir, que para que una interprofesión sea reconocida por el gobierno francés o al nivel de Europa, debe representar 66% de los productores y de los negociantes. Y cuando tenemos este nivel de representación, se puede hacer acuerdo, se llama acuerdo interprofesional, y que cuando se firma se pone al nivel de los ministerios de tutela, que son Agricultura y Economía, y hay un acto jurídico que pone obligatorio lo que hay adentro del acuerdo. El primer acuerdo es el dinero, la contribución de la profesión para tener dinero para hacer acciones, promoción, técnicas y todo. Y vale ley. Una vez que el acuerdo está aceptado por el gobierno francés, es como una ley. Es decir, que es obligatorio a toda la gente que del sector. Puede dar temor, pero funciona. Después le voy a dar algunos datos de la cadena vitivinícola francesa, porque estamos en una situación bastante difícil ahora, porque hay un problema a nivel internacional, voy a explicar algunos, y también el consumo del vino que está bajando mucho en Francia, y voy a dar algunos datos. Primero, el nombre de explotaciones vitícola en Francia son 50, no, 50, discúlpame para el castellano, 59.000 explotaciones que producen vino en Francia. Y hay menos hay. Al nivel de la superficie total de los viñedos en Francia, también hay una caída de la superficie que producen vino. En 2024 estábamos a 744.000 hectáreas y hemos perdido más o menos 30.000 porque hay un programa de arranque al nivel de Francia, porque producimos demasiado en comparación de la vida, del consumo y de las exportaciones. Entonces, estamos en un sistema, sobre todo en algunas regiones, de arranque de hectárea de vid, porque la producción es demasiado alta. Después hay que ver los diferentes tipos de vinos. Primero voy a hacer la diferencia entre en un lado vino tranquilos y espumosos, que es el rosado
dibujo. Y también elaboración de aguardiente, coñac y armagnac especialmente, que son producciones bastante importantes. Y cuando se nota el nivel de producción en Francia, lo más alto es cuando producimos 50.000 millones de toneladas y lo más bajo era en 2024 y también en 2021, bastante bajo, 36 millones de hectolitros de vino, todo producto confundido. En 2021 era helada en primavera, muchos problemas de helada, y en 2024 también mucha lluvia durante el verano. No sé cómo se han pasado las cosas aquí, pero en Francia era casi tropical con mucho problema de mildiou y hay muchas regiones que han perdido producción de uva durante el verano por culpa de la lluvia, era pura lluvia. Después, si miramos, no voy a matarles con cifras, pero lo más importante, es la parte entre aguardientes espumosos y vino tranquilo, superficie y producción. Y después más vino por segmento y voy más a mirar eso. Con AOP y IGP, indicación geográfica protegida, son 95% de la producción de vino en Francia es bajo indicación de origen protegida. Y 5% que es vino de Francia, que es decir, sin ningún sistema de calidad. El sistema de AOP y GP en Francia es una religión, casi como una religión, es decir, que la gente para los productores es muy importante tener este sistema de protección de indicación geográfica. Después es la evolución de la producción vitícola por tipo de vinos. Entonces se ve que baja desde 60 años baja, pero si miramos la última periodo, es decir, entre 2018 hasta 2024, se sigue la bajada de la producción total de vino. No vengo otra vez sobre AOP, IGP y vino de Francia, se ve la repartición, pero lo más importante es ver la caída de la producción de vino en Francia. Y si se mira al nivel del color, en Francia bebíamos mucho de vino tinto, era la base del consumo y es esta parte de producción que está bajando mucho, el tinto, y se ve porque entre 2018 producíamos 17 millones de hectolitros de vino tinto y ahora en 2024 estamos sobre 11 millones de hectolitros de vino tinto. Cuando se mira para el blanco es casi estable. Y para el rosado también, el rosado depende mucho de la meteo durante el verano, porque es un vino que se bebe mucho durante el verano, durante las vacaciones. Eso es lo mismo, superficie de la producción de vino y sigue el mismo movimiento, es decir, que es la parte tinto que baja 340.000 hectáreas hasta 305.000 hectáreas y el arranque que conocemos ahora en 2024 y 2025 es sobre todo en la zona donde se produce vino tinto. Eso es lo mismo, pero con el sistema AOP y GP vino de Francia. Y es sobre todo el sistema AOP que baja. Y es el tinto, no se ve aquí, pero es el tinto adentro de las AOP que está bajando también al nivel de la producción. Y al final, en la distribución de la producción vitivinícola por tipo de vino, sobre la producción, el tinto sigue ser importante porque representa 42% del nivel de producción de vino en Francia. El blanco es el segundo, 31% de la producción y el rosado 27%. Y al final sobre AOP es lo mismo, no voy a entrar más
con detalles en eso. Después es interesante entender la evolución del consumo de vino en Francia. No sé cómo se pasan las cosas en España, pero en Francia, cuando se sigue el nivel de producción desde 1960 hasta ahora, es recto la bajada de consumo de vino. Entonces se ve, en 1960 estábamos en 46 millones de hectolitros consumidos en Francia, que era, disculpa, 110 litros por año por habitantes. Se daba vino en las escuelas. Un poco de vino, agua. Era mi bebida. Cuando yo era muy pequeño, mi abuelo me ponía un poco de vino y después agua, y era la bebida normal de un francés. Y se ve la caída, porque ahora estamos en 23 millones de hectolitros consumidos, pero parece bajo, pero es lo más alto de Europa y del mundo, porque ahora estamos entre 35 y 40 litros de vino por habitante por año que bebimos en Francia cada año. Después hay que ver cómo se hace la distribución del vino en Francia, primero el mercado francés. Después haremos una mirada sobre el nivel internacional, pero lo más interesante es el nivel francés. Al nivel francés son 51% de la distribución que pasa en los supermercados, hipermercados, que es la grande distribución. Después son 8% en las tiendas especializadas del vino, En Francia decimos cavista. Después, venta directa en las bodegas directamente son 11% y es un sector que nos interesa mucho porque se desarrolla, entonces el nivel de turismo, enoturismo, entonces es muy interesante. Y después los restaurantes también 30%. Voy a dar más detalle en la gran distribución. Primero, comentarios sobre los diferentes sectores de distribución. Restaurantes, tenemos un problema de precio adentro de los restaurantes. Es decir, que tienen la costumbre de vender el vino bastante caro a los consumidores. Entonces, intentamos intercambiar con ellos porque tienen un sistema de multiplicación del precio que va de 2 hasta 8, 10, algunos, que es una locura. Entonces, al nivel del CNIV intentamos trabajar y de las interprofesionales intentamos de trabajar con la Federación de los Restaurantes para intentar cambiar el modelo económico con experimentaciones y para mostrar que es posible vender más vino bajando los precios. Entonces intentamos encontrar un sistema económico que es ganante para la cadena. Venta directa, enoturismo, tenemos un programa de desarrollo y queremos movilizar subvención de Europa para desarrollar este tipo de estructura, es decir, que es el viñedor que vende directamente su vino al consumidor, entonces es muy interesante. Tienda especializada es muy difícil porque en Francia tenemos más o menos 8.000 tiendas así, pero no hay sistema de seguimiento, entonces no sabemos exactamente lo que pasa en este tipo de distribución, pero intentamos tener sistema de seguimiento de las ventas de este tipo de tiendas, pero es difícil. Y gran distribución, eso lo conocemos muy bien porque cuando compra alguien algo en un supermercado, al final pasa y el BIP toma la información, entonces se puede saber lo que ha comprado el consumidor. Entonces tenemos sistema de compra de datos de los distribuidores para ver cómo se pasan las ventas adentro de este sistema. Y eso es el nivel total. En 2017 había 10 millones de hectolitros vendidos en los supermercados en Francia y se ve que está bajando también porque en 2024 estamos al nivel de 8 millones, es decir, que hemos perdido 2 millones de hectolitros en el sistema de venta en las distribuciones. No hay que tener temor, Lo hemos hecho eso para entender lo que pasa y qué podemos hacer para manejar esta situación. Después sigue las evoluciones de las ventas de vinos tranquilos según el color y se ve que
encontramos otra vez el vino tinto, porque el nivel del volumen en 2017, que no es muy lejos, en el pasado, el tinto representa 49% del volumen y hoy, 2024, son 42%. Y al lado hay el valor. La caída es menos importante porque los precios han subido. Y cuando se sigue el nivel del blanco, hay una aumentación del nivel del blanco y lo mismo para el rosado. Es decir, que hay un cambio de consumo en Francia entre el tinto, que era la bebida ancestral, y el desarrollo del blanco y del rosado, y lo mismo para el espumoso, que se desarrolla mucho. Es por eso que muchas regiones en Francia se interesan al desarrollo de la producción de espumoso, porque es más fácil tomar espumoso para, sobre todo, los jóvenes. Eso es lo mismo según el segmento, pero no voy a... Y voy a hablar después del mercado internacional. Al nivel francés, 50% de los volúmenes estaban exportados. Y en los 10 últimos años, 20 últimos años, era bastante fácil porque el consumo en Francia bajaba, pero el nivel de exportación subía. Entonces no había problema. Y ha ocurrido el problema cuando ha ocurrido el COVID. El COVID fue un fracaso, ha rompido todos los intercambios internacionales y al final tenemos problema al nivel internacional con algunos países. El primer país que compra vino francés, le voy a decir, los Estados Unidos. Entonces hay un hombre allá que nos molesta bastante a todos. La naranja, lo dice, ¿no? Y nos ha puesto 200% de tasa, 50, 30, 15, 30. Entonces, difícil. Por el momento hemos podido mandar bastante vino en 2025 antes que la tasa cae realmente, pero sabemos que en el futuro es muy difícil tener intercambio con los Estados Unidos porque no sabemos lo que va a pasar. Hay que seguir Twitter o para saber lo que pasa allá. Entonces, es muy difícil trabajar en esas condiciones. Y el problema también es que los Estados Unidos no es un país, es un continente. Es decir, cuando se ve el nivel de exportación que tenemos en este país, para encontrar alternativa hay que encontrar 10 países, pero no es fácil al nivel mundial. Y el segundo país, China. No, hay Inglaterra, Alemania, Bélgica, Europa y China. Y China, lo sabe, hay una guerra económica con los coches eléctricos, que ellos también están peleando con Europa sobre este tema de los coches eléctricos, sobre todo para el coñac y armagnac. Para nosotros, coñac y armagnac es muy importante y el mercado china era muy importante y es un fracaso en esta temporada. Entonces, si se nota, primero, Estados Unidos, segundo, Inglaterra, tercero, Alemania. Inglaterra es un país muy interesante que consume bien el vino, entonces se está subiendo las exportaciones, entonces muy, muy interesante. Eso es valor y volúmenes, ¿de acuerdo? Después, ¿cuáles son los países que exportan lo más? Es Francia, en valor. España, Italia, depende de los años, en volúmenes. Entonces, eso es la evolución del nivel de exportaciones de los países productores, los principales países productores de vino. A nivel internacional no voy a decir nada más, pero estamos buscando muchas cosas para encontrar otro mercado para manejar la situación de los Estados Unidos. Y ahora, al nivel de Europa, hay dos discusiones muy importantes. Es el Mercosur, que puede ofrecer oportunidad para el vino. Y el segundo es un negocio de acuerdo internacional, ALE, con India, que es un país muy importante también. Y la Comisión de Europa dice que normalmente se podría concluir en 2026 un acuerdo con India y que podría representar oportunidades para exportación de Europa y especialmente del vino de Europa.
Eso son la exportación francesa. Voy a parar con las cifras para no matarlos. Y voy más, mira, sí, esos son los países, lo que decía, en valor son los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Bélgica, China, Japón y Canadá. Canadá que es muy interesante en esta época porque no quieren comprar más vino a los Estados Unidos que le pelean. Entonces están comprando vino de otra parte del mundo y para Francia es bastante interesante el mercado de Canadá este año. En última parte de mi presentación, quisiera presentarle un estudio que hemos hecho adentro del CNIF sobre la evolución del consumo, para entender qué pasa al nivel del consumo, qué pasa en la cabeza del consumidor y por qué hay una caída, una baja de consumo de vino en Francia. Y pienso que es lo mismo en muchos países de Europa, pero estamos adelante porque estamos lo más alto en el consumo, entonces se siente más. Eso es la evolución del consumo total de Francia y lo que decía es muy recta, ¿eh? La caída. Y cada 10, 12 años perdimos 4 millones de hectolitros de vino, entonces eso nos pone a pensar diferente. Y hemos hecho un estudio en 2022, en 2023, pero mirando el consumo de 2022. Entonces, sabemos que la baja de consumo es ligada a las generaciones. Los viejos toman, los jóvenes no beben. Entonces hay que entender eso. Entonces hemos mirado cómo se podía hacer una proyección del consumo de la población de 2022. Entonces hemos hecho una evolución demográfica de la gente que tiene más de 18 años en 2022 y siguiéndolos hasta 2034. Únicamente la gente que tiene más de 18 años en 2022. Los jóvenes lo hemos tratado al lado, porque más de 18 años en 2022 es el consumo de 2022, es el punto de salida. Entonces, es decir, en 12 años hay 7.777.000 personas que van a morir. Es un modelo demográfico frío, disculpa por el tema, pero hay que mirar cómo se pasan las cosas. Entonces es interesante entender que la población, al consumo de 2022, vamos a perder sobre 53 millones de habitantes, hay 7 millones que van a desaparecer, es decir, una pérdida de consumo. Y cuando miramos las diferentes partes de población, al nivel de los que tienen menos de 35 años, únicamente son casi 100.000 personas que pueden morir en el sistema demográfico francés. Entre 35 y 49 son 300.000 personas, 50 a 64, 64 son 1 millón y más de 65 son 6 millones de personas que van a poder morir en el modelo demográfico de Francia si le seguimos así con todos los datos que tenemos del nivel demográfico. Eso es el primer capítulo. Segundo es la compra de los diferentes tipos de población. La población que tiene más de 65 años compra 61 botellas por año por su consumo a casa, que representa más o menos 30% del consumo del vino, pero cuando se sigue el consumo con este sistema de panel, cuando se sigue, es muy paralela del nivel total. Entonces, es representativo del nivel de consumo al nivel francés. Entonces, es muy interesante seguir este tipo de panel, pues que es muy, muy preciso. Entonces, cuando hay una persona de más de 65 años que compra 61 botellas por año, es decir, casi una cada semana, más una cuando va a comer con amigos, son 61 botellas. Y otro punto, este es el rojo, sobre las 61, 40 botellas de tinto. ¿De acuerdo? Eso es factual, ¿eh? Después, 50 botellas para los otros, 28. Y para los que tienen menos de 35 años, son 13 botellas. Y 13 botellas, hay que mirar el tinto
Son 30%, 33% tinto, 33% blanco, 33% rosado. Eso es el modelo de consumo de los jóvenes, ¿de acuerdo? Pero cuando eso son 4 veces más bajo. Entonces, cuando hablamos de consumo, no es el de consumo, es un cambio de consumo porque la generación no consume el vino de la misma manera. Entonces, es decir que hay una ruptura con los jóvenes sobre el vino. Entonces, es importante entender eso y seguramente adaptarse. Donc, hemos hecho el estudio hasta el final para ver, pero de acuerdo, hay un efecto demográfico, eso hemos visto la demografía, hemos visto las compras, pero al nivel de consumo total, ¿cuál es el efecto real? Entonces, no voy a entrar en el detalle de los cálculos, pero cuando hemos hecho eso para ver la baja de consumo, es que eso es una baja de consumo de los dos que tienen más de 65 años, llegamos a 1.600.000 hectolitros de bajada de consumo sobre el consumo a casa, que lo acuerdo es 33% del consumo total de Francia. Pero al lado hay los que tienen menos de 18 años que van a entrar en el consumo en 2023, 2024. Entonces hemos seguido también, hay que hacer las cosas limpias. Perdimos en un lado, ganamos del otro lado. Pero le acuerdo que el que tiene menos de 35 años y sobre todo el que tiene menos de 18 entra en el nivel de consumo que es muy bajo. Entonces hemos puesto los 3 botellitas que hemos hablado y seguimos, es decir, que perdimos 1.600.000 en un lado y ganamos 400.000 hectolitros en la mismo periodo, los 12 años hasta 2034. Y cuando hacemos un balance, es decir que perdimos 1.200.000 hectolitros en 12 años sobre 34% del consumo, hay que multiplicar por 3, es decir que son 3.500.000 hectolitros en juego si estamos analizando la situación real del consumo al nivel de las diferentes generaciones. Eso era muy duro para los profesionales de Francia entender, ver eso. Y hemos hecho eso no para dar temor, pero para que la gente se dé cuenta que lo que está pasando es un problema de generación. No sé cómo se pasan las cosas en España, si es el mismo fenómeno, pero hay que darse cuenta que tenemos que hablar a los jóvenes de una manera muy diferente del vino. En Francia es muy complicado. Cuando hacemos una degustación, es un chiste, pero 20 minutos antes de tener el vino en la boca, porque hablamos del color, y para los jóvenes es muy complicado. Es decir, hay jóvenes que entienden este sistema, pero hay que adaptarse el mensaje que queremos hacer pasar a los jóvenes si quieren que se interesa al vino. Y también en Francia estamos trabajando también sobre el tipo de vino, porque el vino muy fuerte, muy como Bordeaux y el sur de Francia, es el que sufre mucho en el consumo en Francia. Entonces, la gente está pensando cómo adaptarse o adaptar una parte de la producción para responder a pedidas de los consumidores que es diferente de los que querían antes, los viejos. Estoy en los viejos. Ya, y hay otro efecto que hemos estudiado, es decir, que eso es menos importante, pero es real, el nivel de consumo de las generaciones más bajo cuando una nueva generación llega. Es decir, que hay un efecto comportamental, es lo mismo para la carne, los jóvenes comen menos carne y beben menos alcohol, no es especialmente vino, es en general alcohol. Esos son estudios sociales que muestran que sí, los jóvenes consumen menos, entonces hay que adaptarse. Entonces, cuando seguimos los dos efectos, llegamos a entre 4 millones y 5 millones que están en riesgo, entonces tenemos que
Eso es la situación, pero seguimos trabajando. No queremos bajar los brazos, como se dice en Francia. Y entonces seguimos muchas acciones a nivel de las interprofesionales para intentar adaptarse, para intentar encontrar otras soluciones. Y los temas que trabajamos juntos, si hago una lista, intercambio comercial internacional es lo que decía. Entonces las acciones de promoción de las interprofesionales son muy importantes al nivel de la comunicación. Y eso es una vía de trabajo que es muy importante para las interprofesionales. El descenso de consumo de Francia lo trabajamos, como he dicho, con los restaurantes para intentar de adaptar también lo que quieren los consumidores. Hay el nivel económico, la multiplicación del precio entre lo que compra y lo que vende. Eso es un tema que tenemos que trabajar. Hay también una formación de los restaurantes, porque yo voy a dar un ejemplo en París este verano. 40 grados, no estamos acostumbrados a esta temperatura en París. Y fui en un restaurante con amigos y han salido vino tinto caliente. Yo le he dicho, ya puede por favor salir algo como el blanco para que sea fresco, porque era muy caliente, no se puede beber así. Entonces, una formación también sobre el vino que se necesitaría hacer y entonces queremos trabajar eso. El cambio climático, eso también es muy importante porque hay algunas regiones, un año sobre dos, tienen problemas de producción de vino por culpa de helado, lluvia, mildew, flavescencia dorada, sí, con el saltamonte, ¿no? Se dice el insecto que da la enfermedad. En francés se dice cicadella. Cicadella. Sí, y ahora hay cicadella africana que ha llegado en el sur de Francia. Entonces, muchos problemas y tenemos un programa colectivo para que no pagar 3 veces o 23 veces. Entonces, tenemos muchos problemas para intentar adaptarse al cambio climático. Ah, mucho tema muy difícil en Francia y no sé cómo se pasa en España son los productos fitosanitarios, con una peleada con muchas asociaciones que intentan prohibir la utilización de productos. Entonces, eso es un tema que trabajamos mucho, el cobre y el desarrollo de sistemas de producción orgánico, biológico, orgánico para intentar utilizar menos productos fitosanitarios químicos. Eso es una... Y en Francia la cadena del vitivinícola es la más importante al nivel orgánico porque representa 20% de los productores que están al nivel orgánico y lo más alto de todas las cadenas de Francia. Y después innovación también. Eso es un tema que no... a los profesionales no les gusta este tema, pero vamos a tener que hablar de eso. Es el vino sin alcohol o el vino con menos alcohol, que no es vino, pero si es posible conservar hectáreas de viña para hacer un producto que encuentra un consumidor, no es vino, de acuerdo, pero no arranquemos. Entonces, para nosotros es muy importante ver cómo proteger la superficie de viña. Y eso en París especialmente es un movimiento, es muy poco, ¿eh? Es muy poco el nivel de consumo, es 0,5% del consumo de vino en Francia. Pero yo me acuerdo cuando yo era joven, la cerveza sin alcohol era fea. Hoy día en Francia es 8% del consumo. Y he probado hace poco tiempo, no es mal, parece cerveza. Más que la que he probado hace, no voy a decir cuántos años. Y el vino sin alcohol es un tema que estamos trabajando también, que tenemos que jugar sobre los dos temas. Producción que tenemos que hacer, arranque, adaptarse. Y el otro nivel es consumo,
cómo ayudar el consumo. Hacemos también experimentación en los supermercados para presentar el vino de una manera diferente, porque yo decía una anécdota al amigo de mi hija que tiene 28 años y hace 6 meses me llama y me dice, papá, por favor, estoy de frente a la pared de botellas de vino y tengo que escoger una botella, pero no sé qué comprar, qué tomar. Entonces, eso es el problema de los jóvenes que no tienen los códigos del vino y que se puede escoger. Entonces, eso intentamos trabajar con los distribuidores franceses para organizar diferente el vino para lo que conocen bien y otra parte para los jóvenes, para decir ocasión de consumo, que puede ser el aperitivo, el match de rugby o no sé qué, y para presentar el vino de una manera un poco diferente para adaptarse a lo que pueden entender los jóvenes. Y al final exportación, lo que decía, seguimos de manera muy importante las discusiones con la Comisión de Europa, con otro país. Entonces intentamos ver cuáles son los países que pueden presentar un interés para el sector vitivinícola francés. Y al final voy a dar una expresión porque el colectivo, era muy lindo el Salón del Vino hoy día, era muy interesante ver todas las bodegas, es impresionante ver en un territorio muy pequeño tantas variedades de vino, que es increíble. Entonces era muy lindo, para mí yo he encontrado muy lindo y los productos son muy buenos y felicitación a todos de esta producción. Y es bien ver este colectivo. Y en Francia es lo mismo, un interprofesional es un colectivo. Y lo que decimos es, solo voy más rápido, juntos vamos más lejos. Ya. No sé si hay preguntas o todo claro. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón. Una pregunta, ¿por qué crees que es el descenso de consumo de vino entre jóvenes en Francia? ¿Cuáles crees tú que pueden ser unos factores, si han hecho algún estudio o algo? Lo que he mostrado son paneles, es realidad, ¿de acuerdo? Eso es frío. Después de este estudio hemos hecho estudio social. ¿Cuál es la percepción del vino de los jóvenes? Hemos visto que hay que adaptarse. No podemos seguir con lo mismo mensaje que mandamos a los consumidores y especialmente sobre los jóvenes. Fue un choque de ver los resultados de estudio y la visión del consumidor de vino tinto en Francia. No sé si conocen este actor, es Gérard Depardieu. Entonces, es por eso que tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptarnos. No, no es perdido, ¿eh? No es perdido, pero tenemos que darse cuenta de lo que pasa y que adaptar. Porque el vino es un producto fenomenal, es un producto. La verdad es que le hizo una pregunta difícil. Bueno, yo te quería hacer otra pregunta porque lo comentaste así. Ah, la verdad es que, para empezar, felicitaciones por la charla, me ha encantado. A mí es que me gustan mucho todos estos temas. Y en realidad he expuesto una cruda realidad de los países principales productores de vinos del mundo, que son Francia, Italia y España. España. Y tenemos la misma problemática a distintos niveles. El nivel de consumo, es verdad que Francia sigue siendo el primero y España siempre ha estado más o menos a la mitad per cápita de lo que se consume en Francia. Pero si nos vemos la progresión, ha sido igual. O sea que la realidad que has expuesto nos vale para los tres países. Para los tres, incluso Portugal lo incluiría casi un poco también. Y la situación es más problemática porque se está produciendo vino en todo el mundo ya. Ya ahora, antes buscaban mercados emergentes, mercados donde ir
a comercializar nuestros vinos, pero cada vez está más difícil. Tú hablabas incluso de China. China que está produciendo, es que no se sabe ni lo que está produciendo, ni lo sabremos nunca, pero bueno. Pero mi pregunta no iba por ahí, era simplemente para comentar la exposición que me encantó. Es que hablaste de un tema del arranque de viñedo y que se estaba promoviendo el arranque de viñedo en Francia. Ese problema, ya en Francia, y de hecho fue promovido por la Unión Europea, el tema del arranque, promovido y fomentado y pagado. Y eso en Canarias nunca, siempre hemos estado exentos de esas medidas, pero a nivel nacional sí que se pusieron. Y cuando salió lo del arranque, que se unió pues a la población agrícola que estaba súper envejecida, todo el mundo se fue al arranque a cobrar esa prima, que ya eran viejos, que estaban ya a punto de jubilarse, y lo que condujo, ¿y ahora qué? ¿Qué quedó en ese terreno? En Francia se han planteado, el arranque es una solución parcial y los arranques suelen ser subvencionados, pero ¿qué pasa con esos terrenos? ¿A qué va a conducir todos esos terrenos? Que en España por lo menos se paralizó un poquito el arranque cuando eso, porque si no, ¿qué plantaba en esa zona de La Mancha y de todos estos sitios que no hay lugar para otros cultivos? No graban. Am, creo que el arquetipo de la situación de sobreproducción es la región de Bordeaux. ¿De acuerdo? Y en 2024 hemos arrancar 30.000 hectáreas con la ayuda del gobierno. Dinero Europa, gobierno. Al lado, pienso que hay también 20.000 más o menos hectáreas arrancado sin subvención. Ya en esta época hemos hecho otra encuesta para ver el año que viene cuánto tenemos que arrancar más. Y pienso que va a ser lo mismo porque hemos visto que son más o menos 100.000 hectáreas y sobre todo aquí en el suroeste, aquí en Languedoc, aquí en el sur de Côtes-du-Rhône, que es el vino tinto, como decir, entrada de gama, para decir bajo precio. Es este vino que el consumo baja. Los de Borgoña, felices. Y lo mismo, para los de más del norte es más fácil. El arranque es más al sur. Entonces, estoy de acuerdo. Es una cosa que hacer, pero al lado tenemos que trabajar sobre aumentar el consumo o hacer disminuir menos el consumo. Pero al nivel de arranca, hace 2 años los profesionales no querían hablar de eso. Hoy día la situación económica es bastante difícil, entonces es una solución que miran y que se tiene que manejar, Ustedes es otro mundo. Yo cuando he visto la carta de la isla y todo, he pensado a la Córcega. Lo mismo. Con variedad endémica, un nivel de calidad alto y una producción pequeña, sin que sea una crítica. Entonces usted tiene posibilidades de vender de una manera muy con calidad y con alto precio sus productos. No es lo mismo en otra parte. Y pienso que hay regiones en España que debe ser lo mismo. Un poco difícil. Pero la pregunta en concreto era, en esas hectáreas que han arrancado, ¿qué han hecho? ¿Qué han plantado? ¿Quedan Normalmente desiertas? ¿Quedan abandonadas? ¿Tienen alternativas de cultivo? No, es arranque definitivo. No se puede poner vid. No, pero otros cultivos. Sí, se puede poner otro cultivo. Puede ser árboles en Bordeaux lo que han hecho, o puede ser otro tipo de cultura agrícola. Pero lo seguro es que pierden la posibilidad de plantear viña. Sí, de viña está claro, pero en La Mancha, por ejemplo, arrancabas viñedo y ya después no habían otros cultivos y eso era desertificar. No, es posible poner otra cultura. Hay dos sistemas. Bordeaux ha empezado primero y Bordeaux tenía un sistema que
las hectáreas se quitaban para el agrícola, producción agrícola, podía poner árboles, era Bordeaux, y han hecho 10.000 hectáreas en este sistema. El segundo sistema a nivel nacional, no, se puede poner otra cultura, pero lo importante es que es un arranque definitivo. Y había algunos profesionales franceses que han pedido si era posible hacer arranque temporal y decirse la vuelta en 2, 3, 4, 5 años. Y la Comisión de Europa ha dicho no, no, arranque definitivo y son, puedo decir las cifras, son 4.000 euros para una hectárea. Las ayudas de Europa, de Francia, del nivel, pero es dinero de Europa. Disculpa para la pregunta, no había entendido bien. Yo quería preguntar si este arranque de viñedos se ha planteado, entiendo que es por un ajuste ante la caída de la demanda, si se ha planteado de alguna forma reducir los rendimientos en lugar de apostar por ese arranque, mantener el número de hectáreas vivas pero con rendimientos más bajos. Eso era el sistema en el pasado de manejo, es decir, ya, sobre producción bajamos el rendimiento, pero llegamos con los problemas climáticos, es difícil y llegamos en un nivel de rendimiento que es bastante bajo. Después es un balance económico, entonces no se puede bajar el rendimiento hasta cero, disculpa. Pero era el sistema de manejo y hoy día hay muchas discusiones entre los negociantes y los viticultores de qué nivel de rendimiento optimal se puede hacer, pero era una manera de manejar el sistema. Pero hoy día pienso que estamos al límite de este sistema de manejo de rendimientos en Francia. Y sobre todo por culpa del cambio climático. Hay regiones que tienen nivel de rendimiento muy bajo. No sé, aquí, ¿cuánto es más o menos el rendimiento? 2.000 hectáreas. ¿Por hectárea cuánto? 2.000. Sí. Puede ser bueno. Disculpa. Sí, pero es otra condición esa. No, en Francia son 50 más o menos, 40, 55 hectolitros por hectárea, más o menos. Cognac son 100. Cognac hay que hacer volúmenes porque no es la calidad del vino, es el alcohol, que es interesante para hacer el cognac. Entonces, es el Uni Blanc, la variedad, y él ya produce mucho. Sí, yo quería comentarte, dijiste que en los restaurantes habías conseguido unificar por la filosofía de que bajar los precios y vender más. Aunque te voy a decir una cosa, hay distintas categorías de restaurantes y no sé si llegarán a un acuerdo. Es la primera pregunta. Y la segunda, me dijiste que habían 8.000 vinotecas y que no se ponían de acuerdo o que no habían una federación para representar esas 8.000 vinotecas. De la misma forma que unificaste y conseguiste el objetivo de bajar el precio en los restaurantes, se podía hacer también. No he dicho que la meta era bajar los precios en los restaurantes. La meta es hacer experimentación con los restaurantes para ver si es posible encontrar otro sistema económico. Yo voy a dar un ejemplo. Yo he comido hace 3 meses con mi presidente en un restaurante en París y hemos pedido una botella de Bordeaux y la botella llega sobre la mesa 55 euros. Y mi presidente conoce el productor de vino que lo vende 5 euros saliendo de su bodega. 10. Hemos dicho, hay un problema. Hay un problema. Es decir, que 5 para el productor, 45 para la cadena. Es decir, que hay algunos que se sirve bien. Entonces, no decimos que queremos ver
bajar los precios. Lo que decimos es que hay abuso sobre este coeficiente multiplicador. Hay otro restaurante que multiplican por 2, 2,5 y venden bien. Entonces, ¿cómo encontrar un nivel económico para que todos sean felices? Eso lo que he dicho. Y no he dicho que voy a bajar en todos los restaurantes. Me gustaría tener este poder, pero no lo tengo. Pero hacer experimentación con algunos restaurantes, con la Federación de los Restaurantes, para ver si este cambio de sistema económico es interesante. Eso. Y no he entendido bien el segundo pregunta. Pregunta, lo que te quería comentar es que si tú habías comentado lo de las 8.000 vinotecas y que era imposible llegar a un acuerdo o a un entendimiento. Sí, comentaste eso, que habían 8.000 vinotecas y que no... Sí, vinoteca, disculpa. Tienda especializada. Ya, disculpa, es vinoteca. Y que no podemos seguirlas. Y que, claro, y que no podías conseguir una unificación. No, no es una No es una unificación, no es una unificación. No, Llega, lo que he dicho cuando tenemos datos, yo me gustan los datos para entender lo que pasa. He entendido. Y hay una parte del mercado que son viene tiendas especializadas y no sabemos lo que pasa. Sabemos que venden vino, empiezan a vender cerveza, ¿de acuerdo? Empieza a vender otra cosa que el vino y la cerveza. Entonces tenemos temor que el vino no sea tan importante en esas tiendas. Entonces, en este momento estamos intentando al nivel del CNIB, mi organización, tener no sé, 500 o 600 tiendas especializadas, pero tener sus datos para entender lo que pasa. Y entonces lo único que he dicho que intentamos tener datos para entender lo que pasa y intercambiar con ellos para defender el vino, para defender el vino. Es lo único que... No quería que mi intervención sea muy pesimista, porque no soy de natura pesimista. Bueno, decir que gracias por toda esa información porque nos hace ver quizás también hacia dónde vamos nosotros si no estamos ahí ya. Sí que es verdad que estabas dando los datos de los jóvenes, cada vez consumen menos alcohol. Hoy lo hablaba con algunos compañeros y veíamos que quizás el vino lo hemos complicado muchísimo, como tú bien decías también. ¿Tienen estudios? La pregunta va, ¿tienen estudios de si esos jóvenes que ya han dejado de consumir, que no consumen vino, consumen cerveza, consumen otra bebida que sea muchísimo más fácil y que no necesiten 20 minutos para interpretar lo que van a beber? ¿Eso pasa? Es decir, ¿va en detrimento el consumo de vino favoreciendo al de la cerveza, entiendo, o de otras bebidas que son más fáciles? Teníamos en el pasado una guerra entre cerveza y vino, porque cerveza estaba subiendo, vino estaba bajando, y los 2 últimos años hemos llegado para la cerveza a un nivel llano, un plato, un poco bajando. Yo pienso que lo más importante es el vocabulario y la manera de acercarse de los jóvenes. No son enólogos y hay que cambiar nuestro vocabulario. Otra anécdota. La semana pasada he encontrado 2 jóvenes que quieren hacer una guía del vino adentro del supermercado y me ha mostrado el guía y ha empezado variedad, Syrah, Merlot, y ya, empieza bien. Y después caracterizar el vino redondo, con frutas. Y eso es un vocabulario de especialista, disculpa. Y es bien cuando estamos entre especialistas, pero un joven, mi hija, frente a la pared de las botellas, no le voy a hablar de redondo, de frutas, y le voy a decir qué vas a comer y lo mejor sería este. Entonces hay que adaptar el vocabulario, pienso, es personal lo que digo,
pienso que es importante adaptar. Es decir, que ya son vino más fuerte, con gusto de madera o fruta roja o agruma. Hay que caracterizar con vocabulario más simple para que entiendan y que se hacen placer. La primera meta es hacerse placer viviendo vino. Entonces, y hemos trabajado sobre cambiar el vocabulario para intentar encontrar palabras más fácil para este tipo de consumidor que son los jóvenes. ¿Micro? Ah, disculpa. Buenas tardes, Didier. Magnífica presentación. Gracias. Creo que estoy contigo. Sin datos, sin números, no podemos saber dónde vamos o dónde tenemos que hacer. Lo que dijo antes Chegui del arranque, yo recibí hace poco unos datos de la OIV, que la Unión Europea ha dado 85 millones de euros para arranque de viñedo en Burdeos, ¿no? Y ha dado 55 millones. 85 millones de euros. No. La cifra exacta, hemos utilizado 100 millones de euros al nivel de Europa para arrancar 30.000 y un poco más hectáreas en toda parte de Francia, pero especialmente del sur. Nos han mostrado los datos la semana pasada, pero no han querido, normalmente no tendría que hablar de esas cifras porque la ministra de Agricultura francesa tiene que dar oficialmente las cifras del arranque del año pasado en jueves, en la mañana, el jueves que viene. Pero son 100 millones y las regiones las más importantes, claro, Bordeaux, Languedoc y sur de Côte d'Ivoire. Y el sur, correcto. Pero son sobre los 100 millones, no sé cuántos, son para Bordeaux jueves mañana. Nos llamamos y te doy el cifra. Bueno, en el documento venía que el 85 millones era para Burdeos. No lo sé, pero bueno. Hay el primer, porque han empezado con 10.000 hectáreas, 10.000 que son 6.000 euros, era 10.000, 6.000 son 60. Sí. Bueno, y principalmente venía todo lo que Y era más sí, puede ser. El Médoc, Saint-Emilion, Pomerol, toda esta zona, ¿no? Incluso las graves casi ni las tocaba, ¿no? Lo que te puedo decir es 100 millones, seguro, que fueron utilizados el año pasado para arrancar más o menos 30.000 hectáreas en Francia. Y Bordeaux, el año antes, ha arrancado 10.000 hectáreas, pero no con dinero de Europa, más un dinero al nivel de región y nivel nacional y profesional, porque la interprofesional de Bordeaux ha salido el dinero para pagar también el primer arranque. Vale, el año pasado, o el anterior, no recuerdo, también en este caso fue Rioja, y no sé si la parte de Ribera también pidió dinero para la vendimia en verde, por exceso de producción y tirar al suelo pues racimos para no tener que arrancar. Y lo que decía Chegui de La Mancha, eso sucedió así, pero después también sucedió la plantación nueva con nuevas variedades. O sea, arrancaron durante un tiempo, después las bodegas que quedaron siguieron plantando nuevas variedades y sobre todo variedades, vamos a llamar internacionales, pero son realmente francesas, ¿no? El tema al que voy, que no hay una coordinación entre los países europeos de hacerlo de una manera o hacerlo de otra. Sí, es difícil. Hemos tenido las discusiones antes, porque antes de hacer el arranque hemos hecho distilación en Francia, ¿no? Hay que no olvidarse que era distilación de crisis. Distilación de crisis. Sí. Entonces hay diferente manera de manejar este sistema económico de producción y consumo y exportación diferente. Y la cosecha en verde en Francia no conocemos este sistema. Yo he hablado mucho con la Interprofesión Nacional del Vino española, Susana García, la directora, que me ha dicho efectivamente que era 20 millones, creo, el año pasado utilizando para la cosecha en verde. Sí. Pero en su sistema en Francia que no alcance, no sé, los profesionales tienen
un temor de eso y dicen, no, no es una manera de hacer. Es lo difícil en el sector vino. Cada uno tiene su idea y es difícil, no, es este o es este en toda parte. Entonces, son discusiones, son posibilidades que ofrece el nivel de Europa y después el país escoge cuál es el sistema que quiere desarrollar. Sí, y otra pregunta. ¿No crees que el tema de los jóvenes, si tuvieran un buen trabajo y un buen sueldo, tomarían vino? Claro. A mí también me gustaría ser rico. No, yo no. No, disculpa. No. Es un chiste, Es pero que, sí, tenemos unas hijas de la misma edad y me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y sí, dice, mira, es que yo estoy trabajando, pero si me gasto una botella 50 euros, 60 euros o 35 euros, pues que no. Entonces se van a sí, es lo económico. lo que ocurrió con mi hija. No le he dicho, compra Borgoña. Le he dicho, no, Pays de la Loire. Más barato. Y, sí, es un problema, pero es una segmentación. Es decir, hay gente que se puede pagar 100 euros una botella de vino. Para mí es una locura, pero es bueno, ¿eh? Ir probando. Sí, hay que encontrar un nivel de precio. Eso también son muchas discusiones de este problema económico, especialmente ahora con el problema que hemos tenido de inflación muy fuerte. Pienso que es lo mismo en España. En Francia era un problema real, la inflación y la pérdida de poder comprar. Entonces, lo hemos dicho en los datos, pero sí, para los jóvenes es un problema, sí, seguramente. Sí. La cerveza es más barata. Lo curioso de Francia es que ha bajado en producción, ¿no? En consumo también. Cuando Francia estornuda se constipa toda Europa, el tema del vino. En España, siendo el mayor productor en hectolitros, estamos, no sé si por debajo de 11 litros pasó la otra vez. O sea, estamos El consumo. Sí, del consumo, ¿eh? Del consumo. El primero es Portugal, ¿eh? Está en cerca de 63. ¿eh? O sea, que ustedes no son los primeros, tampoco se los van a echar todas, ¿no? Pero Portugal son los mayores bebedores de vino, ¿no? Después están ustedes, pero es que España, ya siendo el mayor consumidor, se está yendo, vamos, perdiendo, llegando siendo de 43, 44, ha ido en picado, ¿no? Y yo creo que uno de los motivos grandes es el tema del precio del vino. Sí, sí, tienes razón, sí, claro. Después, un vino a 2,50 €. Yo, mira, eso es el mapa de todos mis miembros. El problema que tengo es que estoy obligado a encontrar todos buenos. Sí, sí es un problema. El precio para los jóvenes es un problema. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la exposición. Soy estudiante, aunque parezca profesor, de vitivinicultura, un apasionado de los datos y de la innovación. Y me gustaría saber la postura de Francia o tuya respecto a variedades con modificaciones genéticas de cara a como las piwi, que están un poco hechas para combatir enfermedades como el mildio, oidio, cambio climático. A lo mejor nuestra generación puede que no, pero ¿cómo lo ven? Que paran la grabación, por favor. Voy a dar mi posición propia, que no es la de mi organización, por favor. Tenga el sentido de sobrevivir. Y en Francia tenemos lo que decimos variedades resistentes de las enfermedades. Hemos gastado mucho dinero sobre este tema y hoy día tenemos sobre 700.000 hectáreas, 2.000 hectáreas de variedad resistentes, ¿de acuerdo? No voy a decir más. El problema de variedad resistentes es que es bien para las enfermedades, pero para el gusto no es muy bien. Entonces, la idea era cerca de las casas que está
cerca de las viñas, hacemos variedad resistencia para tratar menos y incorporamos 5% de esas variedades en el vino que no va a afectar el gusto. Entonces, el problema del balance entre resistencia a las enfermedades y gusto, que no mata el gusto real del vino. Entonces, sí. Después hay NGT, es eso que quería hablar, nueva genética, transformación genética, en francés se dice NGT. Hay programas de desarrollo, de investigación sobre este tema y los profesionales tienen temor. Tienen temor porque hay una comparación con OGM, que no es, es un sistema de hibridación que no es OGM, no van a poner genes de mono en la viña. No es eso la meta es seleccionar. Entonces, tenemos programas que pagamos a nivel del NIF también, pero los profesionales tienen temor de la reacción de los consumidores. Entonces, estamos al medio. De toda manera, hay otra cultura que es mucho más adelantada que la viña, las cereales, y tenemos intercambio con los otros sectores. Ellos es un coche para carrera, porque quieren ir y es muy importante. Entonces, no pienso que se va a pasar a nivel del sector vinícola, más en los otros sectores. Pero pienso que va a pasar porque seguimos también las discusiones a nivel de Europa y va a salir. Va a salir la regulación de Europa sobre este tema de NGT, va a salir al principio de 2026. Entonces, ¿cómo vamos a hacer por atrás? Yo personalmente no estoy contra. Pienso que no es OGM, pero es personal. Si vas en la calle y pides a la gente qué piensas de la... Y hay asociación que hacen todo para decir que es OGM, que es peligroso. Eso no... Lo que yo he leído, discutido con los científicos, no me parece peligroso. Pero es un debate de sociedad, como muchas cosas. Ya, disculpa. ¿Está bien?